Entonces, si tenemos esta masa sobre esta superficie y la ponemos a moverse sobre la superficie y se desplaza cierta cantidad, decimos, entonces siempre vamos a decir que hay un trabajo. Y ese trabajo normalmente lo calculamos como el producto de dos elementos. Uno es la distancia que se desplazó esa masa y el otro es la fuerza que hizo mover a esa masa. ¿Listo? La fuerza que hizo mover a la masa. Entonces, si multiplico la fuerza por la distancia, eso me da el trabajo. Pero esto lo voy a hacer así cuando la fuerza... Entonces, esta fórmula siempre la voy a utilizar, pero siempre que la fuerza y la dirección de desplazamiento, que es esta línea puntea, lleven la misma dirección. Si llevan las dos la misma dirección, así voy a calcular el trabajo. Bueno, pero resulta que no siempre va a ser así. Resulta que acá, cuando yo voy a mover este objeto, muchas veces se me va a presentar que sí, que lo voy a mover en efecto en esta dirección, pero que no interviene únicamente esta fuerza, sino que van a intervenir varias fuerzas. Por ejemplo, podría darse el caso en que no haya una fuerza que está actuando sobre el objeto y que la fuerza lleve esta dirección. Y esta fuerza hace desplazar el objeto. Pero adicional a esa fuerza, hay una fuerza aquí en el piso que impide el desplazamiento. Y ya sabemos que es la fuerza de rozamiento. Entonces fíjense que ya no hay una sola fuerza actuando, sino que aquí ya hay dos fuerzas actuando. Pero nosotros sabemos que si este es un objeto que está apoyado sobre el piso, pues el piso le hace al objeto una fuerza que es la fuerza normal. Y también sabemos que si ese es un objeto, pues que ese objeto tiene cierta cantidad de peso. Entonces aquí también estará el peso del objeto. Entonces fíjense que aquí en el sistema estaría actuando la fuerza normal, el peso, la fuerza de rozamiento y la fuerza que se le aplique al objeto. Como hay 4 fuerzas, cada fuerza hace trabajo. Hay unas que hacen trabajo motor, o sea, trabajo para mover el objeto. Pero hay otras que se oponen, que resisten, que hacen trabajo resistente, como la fuerza de rozamiento. Dice que la fuerza de rozamiento impide que usted pueda mover esto hacia la derecha. Y hay otras fuerzas como la normal y el peso que vamos a ver que no afectan, que no interfieren ni positiva ni negativamente en el trabajo. Y aquí vamos a hablar de el trabajo resultante, cuando hay varias fuerzas actuando sobre un sistema. Bueno, ahora hay dos maneras de calcular ese trabajo resultante. ¿Listo? Entonces, el trabajo resultante aquí, una manera es, mire, trabajo resultante. O también se le llama, no solo se le llama trabajo resultante, en los ejercicios le preguntan a usted por el trabajo neto. Entonces, es trabajo resultante y es lo mismo que trabajo neto. Trabajo neto, trabajo resultante. ¿Y cómo lo voy a calcular el trabajo resultante? Como la fuerza resultante por el desplazamiento. Fuerza resultante por desplazamiento me da el trabajo resultante. ¿Listo? Y el trabajo resultante es el mismo trabajo neto. Esta es una manera. Una manera entonces es buscar la fuerza resultante y multiplico por desplazamiento. Pero la fuerza resultante, ¿cómo la voy a conseguir? Entonces, hay dos maneras de conseguir esta fuerza resultante. Entonces, ¿cuáles van a ser estas dos maneras de obtener esta fuerza resultante? Una es como la sumatoria de las fuerzas. Entonces, si yo sumo las fuerzas que actúan acá, de esta suma vectorial puedo sacar la fuerza resultante. ¿Cuál es la resultante de todas estas fuerzas? La resultante de estas 4 fuerzas. Esa es una manera. Otra manera es por segunda ley. La fuerza resultante es el producto de la masa por la aceleración. Y entonces, si yo conozco la aceleración del sistema y conozco la masa, multiplico masa por aceleración me da fuerza resultante. Y fuerza resultante por desplazamiento me dará el trabajo resultante. O, haciendo la sumatoria de fuerzas, puedo calcular la fuerza resultante y la fuerza resultante por el desplazamiento. Pero hay otra manera de sacar el trabajo resultante.
¿Listo? Una es a través de la fuerza resultante. Otra manera de sacar el trabajo resultante es como la suma de los trabajos de cada fuerza. Recuerden que esto es sumatoria, ¿no? Entonces lo que hago es calcular esta fuerza, cuánto trabajo hizo, esta fuerza, cuánto trabajo hizo, esta fuerza, cuánto trabajo hizo, esta fuerza, cuánto trabajo hizo. Entonces calculo los los 4 trabajos y sumo los 4 valores y ahí ya me da el trabajo resultante. Entonces están las dos maneras. O utilizando esta, la fuerza resultante, o con cada fuerza saco el trabajo de cada fuerza y luego sumo al final todos los trabajos. Bueno, vamos con el ejercicio 8.11 de aplicación de trabajo resultante. Entonces el 8.11 nos dice, un bloque de 10 kilogramos es arrastrado 20 metros por una fuerza paralela de 26 newton. Si mu sub k 0,2, ¿cuál es el trabajo resultante y qué aceleración se produce? Entonces lo primero en los ejercicios es hacer el dibujo. Bueno, aquí está el diagrama del problema 8.11, ¿cierto? Que dice, el bloque de masa 10 kilogramos, ahí está, bloquecito masa 10 kilogramos. Es arrastrado 20 metros, ahí está, es desplazado, aquí está, una distancia de 20 metros de lado a lado, ¿cierto? Por una fuerza paralela al desplazamiento, mire, este es el desplazamiento horizontal, la fuerza es paralela, la fuerza también es horizontal, mire, horizontal. Es arrastrado por una fuerza paralela de 26 newton. Mu sub k, o sea que hay rozamiento entre el bloquecito y la superficie. Y me están diciendo que el mu sub k de rozamiento, recuerde que ese es el coeficiente cinético de rozamiento, es de 0,2. Y me preguntan, ¿cuál fue el trabajo resultante y qué aceleración se produce? Entonces lo primero que voy a hacer en este ejercicio es calcular la aceleración del sistema. ¿A qué aceleración se mueve el bloquecito si le aplica una fuerza de 26 newton y hay un coeficiente de fricción de 0,2? Entonces para eso pues voy a dibujar las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces las fuerzas que actúan, la primera fuerza pues mi fuerza de 26 newton, ¿cierto? Y ahí ya sabemos la dirección que es paralela al movimiento. La siguiente fuerza que actúa es la que impide aquí en la superficie que el cuerpo se desplace. Nosotros que sabemos que esta es la fuerza de rozamiento, fricción o rozamiento. Esa impide que el cuerpo se mueva. También está el peso del objeto, ¿cierto? Ese objeto tiene cierto peso, entonces vamos a dibujar el peso del objeto aquí desde el centro del objeto. Está el peso del objeto y está la fuerza normal, que la puedo dibujar aquí al ladito y que es la que hace la superficie al objeto. Ahí está, la fuerza normal. Y esas son las fuerzas que actúan sobre mi bloquecito. No me dan más, entonces con esas trabajo. Ahora, como el objeto se mueve en esta dirección, fíjese, a esta dirección la voy a llamar la dirección X. ¿Listo? La dirección X. Y entonces lo que voy a hacer inicialmente es sumatoria de fuerzas en la dirección X. Y como me dicen que eso lleva a aceleración, voy a igualar a masa por aceleración en la dirección X. Listo. Sumatoria de fuerzas en X. Fíjense que no tengo que descomponer ninguna fuerza. Y no tengo que descomponer ninguna fuerza es porque acá voy a considerar que el eje X es el horizontal, miren. Este es el eje X, el horizontal. Y el perpendicular al eje X, que es el vertical, es mi eje Y. Eje X, eje Y. Mire las 4 fuerzas. La 26 está sobre X. La fuerza de rozamiento está paralela a X. El peso está sobre Y la normal está paralela a Y. Entonces no tengo que descomponer ninguna fuerza porque todas las fuerzas o están en el eje o son paralelas al eje. ¿Listo? Y ahora, como voy a hacer la suma de las fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X, igual a masa por aceleración en X, entonces me fijo las fuerzas en la dirección X. ¿Cuáles ven ustedes en la dirección X? Entonces estará 26 newton, ¿cierto? 26 newton. Bueno, vamos a escribir las unidades completo, ya que estamos trabajando normal, entonces para no confundir esta normal, ¿cierto? Esta normal con las unidades de newton, entonces voy a escribir 26 newton.
Esa positiva, voy a considerar hacia la dirección del movimiento, mire hacia donde se mueve el cuerpo, hacia allá voy a considerar positivo. Entonces la 26 newton, como lleva la dirección, mire, 26 newton, lleva la dirección del movimiento del cuerpo, positiva. La de rozamiento va en dirección contraria, mire. El cuerpo se mueve a la derecha, la de rozamiento va para la izquierda. Entonces, menos la fuerza de rozamiento, y ya no hay más fuerzas en X, solo está esta y esta, no hay más. Igual a masa por aceleración. Bueno, de una vez, ¿cuánto es la masa? A mí me da la masa del bloque. No, la masa del bloque son 10 kilogramos por la aceleración en X, que yo no sé qué tan rápido se acelera este bloque. Entonces ahí dejo indicado aceleración en X. Si yo reemplazo acá, entonces me quedaría 26 newton menos la fuerza de rozamiento, que recuerde que esa se calcula el mu por la normal, igual a 10 kilogramos por aceleración en X. Pero fíjense, el mu me lo dan en el problema. Aquí me dicen, mire, mu 0,2. Entonces aquí este mu lo voy a borrar y vamos a colocar 0,2. Entonces me queda 0,2 por la normal. Pero yo no conozco la fuerza normal. Entonces voy a dejar hasta ahí porque aquí tengo dos incógnitas. Yo no sé a qué aceleración se mueve, que es una pregunta del problema, ni sé cuánta normal está actuando sobre el bloquecito. Y ahora lo que hago es ir sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Y entonces me vengo aquí a donde está mi bloquecito y miro las fuerzas en Y, pero hay algo especial. Esta es mi masa, ¿cierto? Esta masa se va a mover así. ¿Cuánta es la aceleración en Y si la masa se mueve así? Recuerde que el eje Y es 0. 0, ¿cierto? Porque este bloquecito solo se mueve en X, se mueve horizontalmente, no tiene movimiento en Y, entonces la aceleración de Y es 0. Y entonces aquí vamos a colocar que este tiene un valor de 0. Y 0 por la masa me da 0, o sea que realmente voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahora, miremos fuerzas en Y. Usted puede ver las fuerzas que actúan en Y, son dos, ¿cierto? El peso, la normal y el peso. ¿Cuál es la positiva? Pues voy a considerar hacia arriba las positivas. Entonces la normal sería positiva. El peso, que ya sé que lo hallo como el producto de la masa por la gravedad, así siempre se halla el peso, igual a 0. Entonces la normal, si yo paso masa por gravedad que está negativo al otro lado, pasaría positivo, la normal es igual a masa por gravedad. O sea, la normal la saco con la misma fórmula del peso en este ejercicio. Ojo, en este ejercicio, porque ustedes me salen después que en todos los ejercicios la normal es igual al peso. No, en este ejercicio, bajo estas condiciones como están las fuerzas, la normal es igual al peso. Y entonces, como la gravedad la vamos a trabajar 9,8, entonces 9,8 de la gravedad por 10 de la masa, 98, y recuerde que quedaría kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que recuerde que estas tres juntas las llamamos newton. Entonces ese peso es de 98 newton. Y entonces aquí acabé de hallar la normal. La normal me dio el mismo valor del peso, 98 newton. Entonces, como ya tengo el valor de la normal, me devuelvo a esta ecuación, miren, traigo este valor y lo voy a reemplazar acá en la ecuación. Y entonces, ¿qué me va a quedar? 26 newton, ¿cierto? 26 newton menos 0,2 por la normal, que son 98 newton, igual a 10 kilogramos, vamos a borrar un poquito acá la flechita, ya la arreglamos, a 10 kilogramos por la aceleración en X, donde todavía sigo sin conocer mi aceleración en X. ¿Listo? Pero fíjense en esta ecuación. Esta ecuación solo tiene una incógnita. Mi única incógnita que tengo acá es la aceleración en X. Solo aceleración en X. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar. Y entonces me queda 26 newton menos
0,2 por 98, entonces me da 19,6 newton el producto. Listo. Y ahora 26 menos 19,6, entonces me dará 6,4, ¿cierto? 6,4 newton, que son kilogramos metros sobre segundo cuadrado, igual a 10 kilogramos por aceleración en X. Ya casi tengo despejada la aceleración en X, únicamente me falta retirar ese 10 kilogramos. Bueno, y entonces para despejar la aceleración en X acá ya simplemente me queda 6,4 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Dividido entre la aceleración en X, que la paso a dividir, ¿no? Está multiplicando acá, miren. Aceleración en X está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, entonces divido 10 kilogramos. Cancelo por unidades, kilogramos, 6,4 dividido 10, eso me da 0,64, ¿cierto? Porque es correr el punto a un lugar. 0,64 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración a la cual se va a mover este bloquecito. Entonces, este bloquecito acá, que lo tenemos acá, miren, lo seleccionemos acá, lo ponemos acá, se va a mover en estos 20 metros, aplicándole esta fuerza de 26 newton, con aceleración de 0,26 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, como ya tengo el valor de la aceleración, entonces voy a decir acá que el trabajo resultante lo voy a hacer como la fuerza resultante por el desplazamiento. Entonces, trabajo resultante igual. Fuerza resultante. Entonces, como tengo la aceleración, yo digo que la fuerza resultante es el producto de la masa por la aceleración. Entonces, será masa por aceleración por distancia, el trabajo resultante. La masa, 10 kilogramos, ¿cierto? La aceleración, 0,64 metros segundo cuadrado. Y la distancia a la cual moví la masa se movió 20 metros, ¿no? Arriba está 20 metros. Y entonces hago el cálculo y me da que el trabajo resultante son 128 joules. Porque recuerde que acá los kilogramos, metro, segundo cuadrado me forman newton y este newton por este metro de acá, recuerden, newton por metro me forman los joules. Pero joule simplemente abreviamos con la J. Entonces, ese es el trabajo resultante sobre el sistema, sobre esta masa.